Bueno chicos, ahora vamos a ver en la clase de desarrollo del pensamiento un tema diferente u opuesto al que vimos la anterior clase. Veremos ahora los sinónimos, que el objetivo de la clase es cómo relacionar la misma palabra con diferentes significados de sinonimia que pertenecen a la misma categoría gramatical. A medida que nosotros vayamos observando y entendiendo la clase, veremos que es el proceso similar a los antónimos, pero los sinónimos vienen a ser lo contrario cuando buscamos la respuesta, en este caso el significado igual o similar. Vamos a observar detenidamente estos ejemplos. Vamos con el primero. Nos dice, recordó que ese atraso está perjudicando a 2.260 docentes y que la decisión fue decidida en Junta Directiva Nacional por los profesores de las 18 universidades públicas del país. Oposición rechaza a rectores del CNE. Los adversarios del gobierno señalaron que la designación de Socorro Hernández y Tania de Amelio, militantes del PSUV, refleja el miedo a las encuestas que reflejan la baja aceptación de Chávez. El tercer ejemplo, fotocopias idénticas. Ustedes pudieron observar que las palabras que están subrayadas son aquellas que se repiten dentro de un mismo párrafo o dentro de una misma oración, haciendo que estas, cuando nosotros fuimos leyendo, tal vez en ocasiones no se entienda lo que nos tratan de emitir o informarnos, o a su vez redunda lo mismo. Es por decirles, subió para arriba, bajó para abajo. Esto se los conoce, chicos, como pleonasmos. Pero ¿para qué nos sirven estos sinónimos que veremos en esta clase? Primero, vez que nosotros ya observamos y leímos e identificamos los ejercicios anteriores, veremos para qué nos sirven los sinónimos o qué son. Básicamente son palabras que significan casi lo mismo, palabras similares y nos ayudan a no redundar, como observamos los anteriores ejemplos, que la misma palabra nos decía una y otra vez, en cambio los sinónimos nos ayudarán a dar un aporte estético a los escritos e incluso en la manera de hablar, chicos. Los sinónimos son lo contrario de los antónimos. Como recordamos la clase anterior, que los antónimos eran significados opuestos, mientras que los sinónimos serán los significados similares o iguales. Son palabras que se refieren a una misma variable que tienen significados semejantes y pertenecen a una misma categoría gramatical. Por ejemplo, cuando nosotros decimos categoría gramatical, vimos en los antónimos que eran adjetivos, sustantivos o verbos, dependiendo de la palabra que a nosotros se nos presente. Observemos los siguientes ejemplos. Tenemos la palabra farsante e impostor. Vamos a comenzar a ver cómo se resuelven estos sinónimos. Primero nos dice que pertenecen a una misma variable y a una categoría misma gramatical. Entonces diremos que la variable son actitudes humanas, farsante e impostor. La categoría gramatical serán sustantivo. Entonces, ¿por qué decimos que son sinónimas estas dos palabras? Vamos a observar su significado. Farsante significa persona que engaña, que finge. El impostor, que se hace pasar por otra persona. A pesar de que son palabras diferentes en lo que corresponde a escritura, su significado, como ustedes pueden observar, es similar tanto farsante como impostor, es decir, una de la otra. Entonces los sinónimos son aquellas palabras que tienen significado semejante o similar. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Ejercicios de práctica que ustedes observan, tenemos la palabra meta y auxiliar como bases. Cada una de estas están constituidas o compuestas por opciones de respuesta que vamos a ir descartando e identificando cuál es la que más se les acerca.
Antes nosotros de proceder a hacer el ejercicio, siempre es necesario primero observar y después leer para nosotros ir, por decirlo así, cortando ciertos pasos. Por ejemplo, meta. Como opciones de respuesta nosotros tenemos objetivo, resultado, auxiliar y estudiar. De manera directa nosotros ya identificamos cuál es la palabra que se le acerca a la palabra base que a nosotros nos plantean. Pero para ello primero veamos qué es el significado de meta. Fin o deseo que se dirigen las acciones. Una vez identificado o caracterizado, definido o conceptualizado nuestra palabra base, vamos a ir obteniendo nuestra respuesta. Meta es igual o similar a objetivo, correcto. Meta es similar o igual a resultado, incorrecto. A auxiliar, incorrecto. Y a estudiar, mucho menos, porque no tiene nada de significado igual, meta y estudiar. Posteriormente, cuando nosotros ya identificamos cuál es la respuesta correcta, vamos a proceder a ver la variable y la categoría gramatical. La variable de estas dos palabras, tanto la base como la opción de respuesta, diremos que son propósitos. Y la categoría gramatical son sustantivos ambas palabras. Vamos con nuestro segundo ejemplo, auxiliar. De la misma manera vamos a leer las opciones de respuesta: invasión, comunicar, destruir y socorrer. Vamos a identificar el significado de la palabra base: ayudar a una persona a salir de un riesgo. Cuando nosotros ya tenemos claro cuál es el significado, vamos a ir descartando. Invasión se asemeja a auxiliar, incorrecto. A comunicar, tampoco. Destruir, tampoco. Y socorrer es lo correcto, puesto que aquí nos dice salir de un riesgo, y socorrer se asemeja o es igual a auxiliar, a nuestra palabra base. De la misma manera que el ejercicio anterior, vamos nosotros a identificar la variable y la categoría gramatical. La variable, ambas son un llamado, y la categoría gramatical es un verbo. ¿Por qué diremos que es un verbo? Si recordamos un poco de lengua y literatura, sabremos que los verbos son aquellos que terminan en infinitivo, como ar, er e ir. Es decir, que es la acción en la cual realiza la persona que está ejecutando la actividad. Vamos con otros dos ejemplos. De la misma manera, chicos, nosotros vamos a realizar estos ejercicios o ejemplos de cómo se debe desarrollar los sinónimos. Es el proceso anteriormente explicado. Comenzamos nuevamente por qué significan, mediante conceptos, definiciones, las palabras base. Vamos con la primera, que nos dice que es cumbre. Es la parte más alta de una montaña. Cuando nosotros ya tenemos identificado el significado y sabemos qué es en realidad lo que nos trata de decir esta palabra, comenzamos nosotros, mediante las opciones de respuesta, a ir descartando y acercando a la respuesta correcta. Por ejemplo, cumbre es arriba, no es correcto, puesto que arriba es una palabra o una acción que se está sometiendo el sujeto. Cuando les dicen vaya para arriba. Posada, en realidad, como ustedes saben, es una acción que hace un cúmulo de personas. Cima es una parte de qué, de una montaña, y es la parte más elevada. Entonces diremos que cima es la palabra correcta. Y escalar, de hecho, no puede ser, a pesar de que es una acción para llegar a la cima o a la cumbre. Entonces, la respuesta correcta es cima. De la misma manera que los ejercicios anteriores, nosotros vemos que la variable y la categoría gramatical de este ejercicio es altura y pertenece a la familia de los sustantivos. Recordemos que los sustantivos son persona, animal o cosa de quien se habla en la oración y ejecuta la actividad.
Ahora bien, vamos a nuestro segundo ejercicio que se encuentra en la parte derecha. Tenemos liberar como palabra base y vamos a ir de la misma manera leyendo las opciones de respuesta. Tenemos mirar, soltar, atar y dar. Del mismo modo, vamos a identificar el significado de esta palabra, que significa hacer que alguien o algo libre de su sometimiento. Automáticamente cuando dijimos libre, estamos refiriéndonos que es soltar, es decir, desprenderse. Entonces, de manera más breve, la variable que encierra los dos es el conjunto de las acciones de liberar o de la libertad. Y la categoría gramatical es verbos. Si ustedes se fijan u observan bien, estos terminan en infinitivo como vimos en el ejercicio anterior. Ahora, ¿qué sucede cuando estos sinónimos, como les mencionaba al principio de la clase, nos ayuda a evitar a redundar o a decir la misma palabra en varias ocasiones dentro de un mismo párrafo, como observamos los primeros ejemplos? Nos dice que cumbre era igual a cima y liberar era igual a soltar. ¿Cómo sabemos que estas respuestas son las correctas? Porque es algo similar a las matemáticas. Vamos a ir reemplazando nuestra palabra base por la respuesta que fuimos seleccionando dentro de los ejercicios anteriores. Nos dice la primera oración: al fin, los escalones llegaron a la cumbre. Vamos a reemplazar la palabra base por cima. Al fin, los escalones llegaron a la cima. Como ustedes pueden escuchar y observar, no cambia absolutamente el significado de lo que se quiere decir. Por ejemplo, aquí no cambió tanto la acción que estaba haciendo la persona o las personas. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Vamos a liberar los prisioneros. Si nosotros reemplazamos por el sinónimo de la respuesta soltar, vamos a soltar los prisioneros. No ha cambiado absolutamente en nada lo que se refiere la oración. Sigue teniendo el mismo significado y se sigue entendiendo. Es decir, no altera ningún producto al momento de nosotros emitir la información. Entonces, chicos, para cerrar esta clase, en resumidas cuentas, diremos que los sinónimos tienen significados semejantes, se refieren a la misma variable y tienen la misma categoría gramatical. Ustedes pudieron ir observando los beneficios que tiene no siempre decir la misma palabra dentro de una misma oración y que podemos reemplazar aquellas que se le parezcan. Esto es los sinónimos, chicos.